Hace unos días se cumplieron 45 añazos del estreno de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Y hoy nos toca hablar de esta gran saga, una que empezó muy bien, siguió genial, pero que se terminó estrellando. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga a lo largo de sus películas que poco a poco le llevó a la ruina. Así que sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de Indiana Jones. Este tema fue sugerido por Josué, Raúl, Robilab1 y Patricia. Así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. Ahora sí, empezamos. 1. La escena de la refrigeradora. Vamos a ir en orden y en este punto nos preguntamos, ¿cómo carajo Indiana sobrevive a una maldita bomba atómica dentro de una refrigeradora? Mira que hay escenas, digámosle, curiosas en la saga, pero es que aquí ya se fueron de madre. Indy, de la nada, porque nunca te explican el porqué, entra en una aparente prueba nuclear. Al ver que ya va a iniciar y no puede hacer nada para huir, se mete en una refrigeradora para luego salir totalmente ileso de la explosión. ¿Quién necesita Superman cuando tienes a Indiana sobrevivo a explosiones, John? Una secuencia tan surrealista como innecesaria y que realmente no es que sume nada a la trama. Este fue uno de los primeros síntomas del inicio de la decadencia. 2. El exceso de comedia en la cuarta entrega. A partir del reino de la calavera de cristal, el tema de la comedia se empezó a salir un poco de control. Si bien las cintas de Indiana Jones siempre tuvieron momentos cómicos, eran situaciones puntuales y casi estratégicas para que la trama descanse. En esta cuarta película, muchas veces los momentos cómicos son los protagónicos. Revelaciones importantes como que Mott es el hijo de Indiana se presentan bajo un tono cómico. Y eso, si bien da un momento divertido, resta en lo narrativo y contrasta con lo que esta saga nos tenía acostumbrado. Esto se intenta corregir en la quinta entrega, al tratar de volver al balance original. Pero para este punto, el daño ya estaba hecho. 3. El personaje de Mott. Con el personaje de Mott siendo el hijo de Indiana, se nota que quisieron estirar el chicle. Aunque esto se prestó para algunos momentos cómicos, la química simplemente no funcionó. Parece una cosa sacada de la manga para extender la saga como sea. Un hijo de Marion que sale de la nada no es tal vez la mejor idea para continuar esta historia. No hay desarrollo, todo es abrupto y se siente forzado. Un personaje que no termina de definir su tono, si es serio, chistoso o incómodo. Tanto así que termina siendo genérico, así contrastando mal con otros grandes personajes de la saga. Encima, la actuación de Shia LaBeouf en esta entrega en particular no es la más destacada que digamos. Para mí no es un mal actor, pero en este tipo de cintas blockbuster parece que tiene un perfil muy similar en todas las películas. Solo hay que ver esta actuación y su performance en Transformers para notar que son casi idénticas. 4. Los efectos visuales de la cuarta entrega. Los efectos visuales de peso de la trilogía original normalmente recayeron en los efectos prácticos, así envejeciendo relativamente bien, pero en esta entrega sí se fueron al... Los efectos de esta película marcaron una clara decadencia en el apartado con respecto a sus predecesoras. La mayor prueba de esto fue toda la secuencia en la jungla donde se renota el uso de CGI, incluyendo la infame escena de Mott columpiándose con las lianas. Sin dudas, un punto que jugó muy en contra de la saga. 5. La inexactitud histórica de la cuarta entrega. Algo que molestó a muchos fue las inexactitudes históricas y geográficas de la cuarta entrega. No voy a ahondar profundamente en ellas porque bueno, no soy experto, pero sí hay algunas muy llamativas, como que la cinta dice que las líneas de Nazca están en Cusco, que aparentemente es la única ciudad del Perú que algunos conocen, cuando en realidad las líneas están en Ica, en la costa peruana. También hay otras inexactitudes en temas de lenguaje y mezcla de culturas, donde se menciona que juntaron la cultura peruana, mexicana y demás, de manera indiscriminada e inexacta, y esto molestó a varios, incluso hicieron reportajes de ello en su tiempo. Y si bien yo comprendo que esta es una cinta para entretener, sí considero que le quita algo de seriedad tener tantos fallos históricos y geográficos. Pero bueno, déjame saber si tú cuando la viste te molestó esto o simplemente lo pasaste por alto. 6. La secuencia inicial de la quinta entrega. El inicio de la quinta película nos presenta una versión rejuvenecidísima de Harrison Ford como Indiana Jones. Y si bien es una secuencia buenísima, interesante y que en lo personal creo que quedó bien, se estima que estos
20 minutos de metraje del filme costaron entre 75 y 100 millones de dólares. Para una cinta de 154 minutos que costó 400 millones es una locura. Es prácticamente el 25% del presupuesto. Esto hizo que la vara para que esta entrega no tuviera pérdidas fuera muy alta. Y ni te digo para que sea rentable. Finalmente, solo se obtuvo una recaudación de 384 millones, lo cual ni siquiera llegó a cubrir el presupuesto. Esta secuencia fue una de las principales responsables de esto, y sinceramente no sé qué tan necesaria era, porque si bien te cuenta la historia del Dial del Destino, se pudo haber contado de otra manera más barata. Este punto no afecta de manera narrativa a la película, pero sí de forma económica, e hizo que el filme quedara en la ruina. 7. Que Marion e Indy se hayan separado al inicio de la quinta película. No tiene sentido que hayas traído de vuelta a Marion de la manera tan random como la trajiste, que hayas hecho que vuelva con Indiana, les hayas dado un hijo de buenas a primeras, se hayan casado e hiciste parecer que por fin cerraban un círculo para que de la nada te cargues todo en los primeros minutos de la quinta película. ¿Por qué esto es malo? Porque toda la evolución de los personajes de la cuarta entrega lo mandas a la basura. Si te saltas la cuarta entrega y pasas de la tercera a la quinta, también funcionaría igual. Ahí tú mismo estás haciendo intrascendente el filme del 2008, y eso es algo imperdonable para cualquier estudio. 8. El personaje de Teddy. El chibolo de la quinta entrega está única y exclusivamente para rellenar agujeros de la historia. Teddy se siente como un personaje sin más, que está ahí para ser llevado contra su voluntad por los malos y complicar la trama, o para pilotar un avión dentro de un maldito vórtice espacio-temporal para que nuestros héroes puedan volver a casa. Además, se nota muchísimo que es una copia de Short Round, el chico de la segunda película, el cual sí es un personajazo, debo decir. Ambos son huérfanos amigos del protagonista, que los conocieron porque quisieron robarles, así iniciando su amistad. Ambos conducen un vehículo a gran velocidad para escapar de los malos, y terminan salvando de una manera u otra al protagonista en la batalla final. La diferencia es que Short Round se siente más orgánico en la historia, y sus acciones van acorde con su edad. No se pone a volar un maldito avión persiguiendo a unos alemanes en medio de una guerra de hace casi 2000 años. Sinceramente, esta fue una pereza narrativa por parte de los guionistas increíble, y no le hizo nada bien a la calidad del guión de esta cinta. 9. El momento cuando Indiana parece que rompe la cuarta pared en la quinta entrega. Indiana Jones siempre ha sido un personaje que resaltaba por lo más exagerado del héroe tradicional. Ese héroe que con un látigo e ingenio se logra bajar a un batallón de soldados solo, una figura icónica de la cultura popular, que es el favorito de muchos y uno de los mejores personajes de la historia del cine, ya que estuvo acompañado de un desarrollo interesante a través de las diferentes relaciones que fue entablando a lo largo de los filmes. Pero al estirar tanto el chicle, para muchos se terminó extinguiendo el mito de Indiana, y la mejor prueba de esto fue la escena de la quinta entrega donde escalan en una cueva, e Indiana dice algo así como "no sé qué diablos hago aquí", con los hombros y la columna lastimado, con una placa en la pierna y tornillos en la otra. No sé si esto fue a propósito o no, pero el personaje parece hacer una metareferencia a la misma película. ¿Por qué él sigue ahí? Un personaje que debió descansar desde hace mucho, pero que se ve forzado, y esa es la palabra clave, se ve forzado a seguir en esta vida cuando claramente debe descansar. Una señal clara y casi explícita de que esta cinta y también la anterior no debieron existir. 10. La sobreexplicación del MacGuffin en las dos últimas entregas. Al final de cada película de la trilogía original, veíamos que el MacGuffin, ese misterio o artefacto por el que estuvieron detrás toda la película, el arca, las piedras mágicas o el santo grial, quedaba con un significado medio ambiguo. En la resolución no quedaba claro el origen de los artefactos, lo mantenían simple y eso le daba cierto misticismo al relato. En cambio, las dos últimas entregas te ponen la explicación en la cara. Sí, mira, son aliens con una nave gigantesca y encima son interdimensionales. Mira bien este viajezote en el tiempo, papu. Mira Arquímedes y los romanos, qué genial. No hay pie al misterio. Como dije, todo está sobreexplicado y espectacularizado para sorprendernos más visualmente. Sin embargo, ese nunca fue el encanto principal de la saga. Lo que realmente hizo que funcione la trilogía original fueron sus personajes y las relaciones entre ellos. 11. La existencia de la cuarta y quinta entrega hacen parecer que el protagonista no evoluciona. El cierre de la tercera película era perfecto para el personaje, pero de ahí sacaron la cuarta. Volvió a tener un cierre, digamos que sólido, y otra vez hicieron una secuela. Y el problema con esto es que parece que Indiana no evoluciona nada, o que todo el viaje emocional que tiene no sirve, porque en la siguiente entrega
vuelve a tener los mismos conflictos internos y las mismas actitudes. El traer una y otra vez de forma indiscriminada a un personaje icónico termina dañando su legado, y para muchos este caso no fue la excepción. 12. La repetición de la estructura narrativa. Las cintas de Indiana Jones siempre tienen la misma historia, y si bien las tres primeras hacen un esfuerzo por diferenciarse atribuyendo roles diferentes a los acompañantes de Indy, las dos últimas ni siquiera hacen ese esfuerzo y terminan repitiendo la misma fórmula. Primero, Indiana tiene una aventura buscando un objeto que más que nada sirve para presentar a un personaje que será importante en la historia. Luego vuelve a la universidad hasta que descubre una pista para una nueva aventura. Después de muchas idas y venidas, logra encontrar el objeto que tanto buscaba, hasta que los malos lo atrapan y le quitan dicho objeto. Consumidos por la avaricia, los villanos pierden la vida, e Indiana termina la historia al lado de su interés amoroso, o en el caso de la 3, de su padre y de sus amigos. Es una fórmula que te puede funcionar una cinta, pero que tienes que pulirla bien para diferenciarla. La primera era la original, la segunda tenía un interés amoroso muy diferente a Marion de la primera entrega, y también tenías la relación con Sharon, y en la 3 tenías la relación con el padre. La 4 y la 5 copiaron la estructura, pero no agregaron nada interesante, por lo que terminaron sintiéndose filmes repetitivos y sobre todo predecibles. 13. El no saber aprovechar al personaje de Marion. Que Marion solo haya aparecido en la primera cinta de la trilogía original me parece llamativo. Entiendo la dinámica que quisieron plantear Steven Spielberg y George Lucas al hacer las cintas de Indiana Jones como los seriales de las películas antiguas, en donde el protagonista vive historias diferentes en cada entrega, aunque siento que el personaje de Marion pudo haber calzado perfecto, sobre todo en la tercera película, pero este punto nuevamente va más referido a la cuarta y quinta película, en donde tiene un rol muy secundario. En la quinta se puede entender algo más este papel, pero en la cuarta el personaje directamente es un alivio cómico, y para mí eso no le hizo justicia al personaje. 14. La salida de Steven Spielberg de la dirección. La cuarta entrega de la saga dejó desgastadísimo al director, una cinta que inicialmente no fue idea suya, sino, para sorpresa de algunos, fue de Harrison Ford, quien logró convencer a George Lucas y a Spielberg de hacer la cuarta entrega. En términos económicos, el filme fue un éxito, pero la crítica quedó polarizada, y para la quinta entrega, Spielberg dio un paso al costado y dejó el testigo a James Mangold, un buen director, pero para muchos, el hecho de que Spielberg no dirigiera esta quinta película le quitaba esa esencia especial que tenían las cintas de Indiana Jones. Esto afectó en taquilla y repercutió en el producto final. Los fans iban al cine no solo por la historia, sino también por quien la contaba. 15. George Lucas y su obsesión por los aliens en la cuarta entrega. Ya mencionamos que a partir de la cuarta película, el final es muy sobreexplicativo, y esto fue gracias a George Lucas. El meter aliens en esta entrega fue su idea, algo con lo que no estaban de acuerdo ni Spielberg ni Harrison Ford, y que terminó llevando a la saga por otro camino más científico. En comparación con lo místico de la trilogía original, la obsesión de Lucas dividió a los fans y nos entregó uno de los finales más controversiales de la saga, y que ayudó a que muchos se desencanten de esta franquicia. 16. El estreno del Dial del Destino. Luego de la venta de Lucasfilm y de unas negociaciones complicadísimas con Paramount Pictures, Disney se hizo con los derechos de las futuras entregas de la saga, y después de hacer la quinta película para promocionarla, no tuvieron mejor idea que estrenarla en el Festival de Cine de Cannes, y después de su visionado despertó reseñas mixtas en la crítica, lo cual repercutió en la audiencia general en su estreno en salas de cine, porque después de oír por más de un mes que el filme no estaba a la altura de sus predecesoras, la gente simplemente no fue a verla. Esto contribuyó en el desastre de su taquilla y en el más que posible fin de la saga. 17. No haber vuelto a saber de Short Round en las películas. El personaje de Short Round fue uno de los favoritos de los fans, uno que fue muy apegado a Indy y con el que construyó una muy bonita amistad. Sin embargo, no nos enteramos qué pasó con él en ninguna de las secuelas. Hubo un intento de traerlo de vuelta en el Dial del Destino, pero el director James Mangold dijo que ya había muchos personajes. Yo creo que hubiese estado bien, aunque sea un pequeño cameo o referencia, tal y como hicieron con el Arca Perdida en la cuarta entrega. Pero lo que sí pudimos saber, gracias a los cómics y libros de la franquicia, es que el personaje se llegó a convertir en un arqueólogo. Esto gracias a Indiana, quien lo llevó a Estados Unidos y le pagó los estudios. Pero a ti, ¿te hubiera gustado verlo de nuevo en la pantalla grande? 18. El tema del rol de Indiana en la primera película. Hay una escena muy
famosa de la serie The Big Bang Theory, en donde Amy le hace ver a Sheldon que Indiana no tiene un peso real en la historia, pues los malos hubiesen encontrado el arca tarde o temprano y hubiesen perdido la vida de igual forma. Esto, aunque parezca mentira, molestó a muchos fans. Sin embargo, hay un pequeño giro ahí, que no sé si mejora la cosa, pero me pareció bastante curioso. Y es que cuando Indy y Marion se bajan el avión que iba a llevar el arca a Berlín, es ahí cuando los malos deciden llevarlo a la isla por bote y revisarlo primero. No sé si igual lo hubiesen revisado con el avión o no, pero es curioso pensar que el único aporte de Indiana en esta película fue prevenir la caída del pintor austriaco, ya que seguramente si el arca llegaba a Berlín, él hubiese sido el primero en verla. Aunque igual, si esto fuera cierto, personalmente le tomo más importancia a la evolución personal del protagonista y a las relaciones que crea con sus más cercanos, sobre todo con Marion y con Sala. Pero tú, ¿qué opinas de esto? 19. No haber parado con la trilogía original. Este punto es el que resume todo, pero pensemos bien qué significaría el cierre de la saga con el final de la 3. En ese punto, Indiana resolvió las cosas con su padre, entendimos por fin su miedo a las serpientes. El personaje había evolucionado relativamente bien y mantenía su estatus de icono. Lo único que podía haber faltado era darle un buen cierre en su relación con Marion, pero más allá de eso, todo lo que había que contar del personaje se contó. Pero dime, ¿para ti debió acabar en la tercera película o te parece bien que hayan hecho 2 cintas más? 20. Finalmente, como ya es costumbre, tenemos el top 5 de las cosas más fumadas de la saga de Indiana Jones, mejor conocida como la sección Improviso sobre la marcha. 5. Cuando te das cuenta que el único aporte real de Indy en la primera entrega fue que indirectamente le salvó la vida al pintor austriaco. Improviso sobre la marcha. 4. Cuando los protagonistas de la 5 cruzan un agujero espacio-temporal y terminan en medio de una guerra de 2 ejércitos que vivieron hace más de 2000 años. Improviso sobre la marcha. 3. Cuando Mott se pone a columpiarse en la selva con un CGI de Improviso sobre la marcha. 2. Cuando Indy, Willy y Short sobreviven luego de tirarse de un avión en una balsa inflable. Improviso sobre la marcha. Y finalmente la cosa más fumada de este top es cuando Indy sale completamente ileso de una explosión nuclear escondiéndose en un refrigerador. Improviso sobre la marcha. Pero déjame en los comentarios para ti cuál fue el momento más fumado de esta saga. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Indiana Jones. Ahora quiero que me comentes cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga. ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Indiana Jones. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.